Queremos la integración de nuestra América. Maintien la stabilité et la croissance. We will make America great again. Queda aprobado el tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá. Las presiones de Donald Trump para imponer aranceles de manera unilateral no impidieron que el Senado de la República llevara a cabo la tarea que constitucionalmente le corresponde, de aprobar los tratados comerciales que el Ejecutivo suscribe. Este tratado otorga certidumbre y estabilidad a los flujos comerciales y de inversión, profundiza la integración económica y la competitividad de la región. El TEMEC permitirá a las economías de los tres países firmantes impulsar un crecimiento económico regional que al mismo tiempo atenderá las demandas individuales de cada una de las naciones. Es una señal clara que damos al mundo de que el camino correcto para las economías del presente es el de la mayor integración comercial y la competitividad internacional. El problema del TEMEC es que es una nueva apuesta a ese modelo neoliberal que en la narrativa tanto se combate. Se ha declarado ya extinto, pero se reproduce con este tratado y hay que así decirlo. El impacto del TEMEC en la política laboral y social también será importante para México. Se fortalecerá la protección y estricta observancia de los derechos laborales, mejorarán las condiciones de trabajo y se apoyará la implementación de empleos de calidad a nuestro país. Nos posiciona ante la comunidad internacional como un país estable, confiable y que da la certeza a los inversionistas, a los empresarios y a la propia ciudadanía. La modernización del tratado nos brinda la oportunidad de ampliar su éxito, enfrentar los desafíos actuales y adecuar nuestro modelo de integración para aprovechar las oportunidades que ofrece la economía del siglo XXI. El TEMEC, sí, vamos a votar a favor del TEMEC, pero vamos a trabajar por mejores instituciones y gobiernos que permitan dar frutos y beneficios a las mayorías. Vamos a trabajar por una economía de mercado con responsabilidad social. Queda aprobado el decreto que contiene el protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018. La aprobación del TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá por parte del Congreso mexicano hace confiar que en el año 2020 entrará en vigor el nuevo acuerdo comercial. Pero ¿cuál ha sido la historia del más importante acuerdo comercial para América del Norte? En ocasiones hablan de ayuda, pero nosotros no queremos ayuda, queremos comercio y comercio libre, para que de esta manera podamos tener un mejor desarrollo dentro de la región. Daba inicio la última década del siglo XX. La región asiática comenzaba a experimentar un consistente crecimiento económico y Estados Unidos buscó no quedarse atrás. Veníamos justamente en un proceso de integración de las economías, lo que se llama el auge de la globalización, precedido justamente a finales de la década de los 80 por la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, donde ya se puso
en boga a nivel global que los países se integraran, ¿no?, en bloques regionales. México se integró a esta dinámica de bloques regionales justamente cuando el paradigma de los países socialistas había fracasado, ¿no? Entonces el capitalismo contemporáneo, comandado justamente por Estados Unidos, marcaba esa pauta. Yo considero, visto en perspectiva, que sí fue una buena decisión, ¿sí? Sobre todo si tomamos en cuenta que procesos de integración económica en la Unión Europea se venían dando desde décadas atrás. Los países asiáticos, por ejemplo, Corea, ¿sí?, ellos se abrieron a la economía global desde la década de los 70s, ¿sí? Entonces yo creo que sí fue una buena decisión porque eran tendencias globales. En esa reunión como presidentes electos en Houston, yo le planteé al presidente electo Bush que la primera prioridad en nuestra agenda era una negociación con los 500 bancos comerciales del mundo, con los que eran nuestros acreedores, para ya no renegociar y posponer pagos de la deuda, sino proceder a las quitas y reducción de ese monto que tanto nos ahogaba. El presidente Bush accedió y una vez que concluí con el mío, él pasó al suyo. El tema fundamental para él era proponerme un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y México. Tras unas primeras pláticas bilaterales en 1992 y con la pronta inclusión de Canadá, dieron inicio a las negociaciones formales para lograr un acuerdo comercial que a la postre sería el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Un grupo de hombres armados mantiene tomados 4 municipios de Chiapas. Según sus voceros, en su mayoría son indígenas chiapanecos. Este sábado comenzó otra etapa en el desarrollo económico de México al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. The world is also watching because President Salinas is leading Mexico through an era of exciting, unprecedented reform. Like the Aztec eagle, Mexico is rising again as a 21st century giant greater than ever. The Mexican Renaissance has begun. Con la entrada en vigor del Telecán, quedó constituido el bloque comercial y el área de libre comercio más grande del mundo. En 1994, al inicio del tratado comercial, México exportaba el 12% de su Producto Interno Bruto. Para 2018, representaba ya más del 35%. Por ejemplo, México ha logrado atraer gran parte de la producción automotriz. Si nosotros vemos a Norteamérica como región y todo lo que se produce en la industria automotriz, México estaba produciendo alrededor del 5% de todo lo que se produce en Norteamérica. Ahora produce el 20%. Y ese mismo porcentaje ha declinado en Estados Unidos y Canadá. O sea, México ha ganado empleos porque justamente ha habido una mejora en la productividad. México tiene una mano de obra capacitada en la industria del transporte, en la industria automotriz, aeronáutica, por ejemplo. Yo creo que es un elemento central para una economía como la nuestra, que depende tanto de la exportación y cuya credibilidad depende en gran medida de nuestra vinculación con los Estados Unidos y Canadá. El tener certidumbre para las inversiones de otros países es absolutamente fundamental. México se convirtió en 2 décadas en potencia maquiladora y en la 15ª economía del mundo, pero en el camino debió dejar atrás viejas fortalezas, como la denominada soberanía alimentaria. Y el crecimiento promedio de la economía en estas 2 décadas ha sido apenas superior al 2%. Especialmente se ha desmantelado la industria nacional. No ha habido un programa impulsado por el gobierno para reactivar la industria nacional. Se ha priorizado el modelo de desarrollo económico basado en la inversión extranjera, en las compañías multinacionales, ¿sí?, descuidando la industria nacional. Ya no se diga el sector agrícola, que también ha sido otro de
los afectados. For President of the United States, and we are going to make our country great again. Desde antes de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump llamó al TLCAN el peor acuerdo en la historia firmado por su país, y días después de asumir el poder, amenazó con salirse del tratado si este no era modernizado. You go anywhere you want, Secretary Clinton, and you will see devastation where manufacturing is down 30, 40, sometimes 50%. NAFTA is the worst trade deal maybe ever signed anywhere. El presidente Trump, efectivamente en campaña, pues él desde que inició su campaña identificó pues a ciertos actores políticos que en su momento pues han sido básicamente puestos, ¿no?, en el spot, como se dice en Estados Unidos, precisamente como los originarios de esta desigualdad, de esta cuestión de pérdida de empleos, que básicamente pues son discursos políticos, pero que ciertamente inciden en el electorado, sobre todo el electorado que no está vinculado con las comunidades fronterizas, no entienden la realidad tan simbiótica que existe ahí. Our relationship with Mexico is cultural, it's economic, it's trade, and in my view, it is unbreakable. El presidente Trump llega al poder con un discurso anti-libre comercio, donde promete retirarse de otros acuerdos que había asignado anteriormente Estados Unidos, entre ellos el TPP del que se retira, o si bien no retirarse, sí renegociarlos, algunos aspectos fundamentales para proteger los intereses de Estados Unidos. Y esto fue lo que pasó con el TLC, que ahora conocemos como esta nueva versión del TEMEC. Entonces respondió a un motivo electoral, ¿sí? Pero en el camino también había necesidad de actualizar otros sectores que no estaban incorporados desde la década de los 90. Así fue como en agosto de 2017 comenzaron las negociaciones, con temas principalmente impuestos por Washington, contenido regional de la industria automotriz y tiempo de expiración del tratado, entre otros. Era necesario hacer algunos cambios, pero mira, estamos hablando de que en el 94, bueno, en los 90s, el desarrollo de la tecnología estaba un poco incipiente, digamos que en muchos de los apartados del propio tratado ni siquiera se señalaba algo como comercio electrónico, por ejemplo, porque ni siquiera se vislumbraba eso para aquellos años. Actualmente, pues muchas de las transacciones que se tienen, por ejemplo, con muchas empresas en Estados Unidos es a través de comercio electrónico. Anteriormente el TLC no tenía una vigencia en sí, ahora sí hay una vigencia de 6 años, cada 6 años se tiene que renovar, ¿sí? Y eso también podría ser una desventaja para una inversión a largo plazo, ¿no? También se le está cerrando, hay una cláusula en el TLC donde se está cerrando el paso a economías que son consideradas que no son de libre mercado. Obviamente está dedicado a países como Venezuela, pero principalmente a China. Entonces, digamos que se está blindando la región de América del Norte, se le está cerrando el paso a insumos de asiáticos, se está tratando de fortalecer la industria automotriz en Estados Unidos y en Canadá, y el gran reto para México es aumentar la productividad, aumentar los salarios, sin perder justamente ese factor de atracción de esta industria donde México produce el 20% de toda la industria automotriz. El otro es el tema salarial, que está vinculado también al tema del sector automotriz, donde al menos 40% de la producción de los autos, de las autopartes, se tiene que hacer en lugares de trabajo que tengan al menos $16 por hora.
Esto va a hacer que algunas partes de la producción para lograr ese 40% se trasladen a Estados Unidos o a Canadá. ¿Es ético o no es ético para una economía competir con salarios tan bajos? La verdad es que México desde los 90 hasta el 2019, su factor principal de atracción de inversiones sigue siendo que la mano de obra cobra mucho menos que sus contrapartes en los Estados Unidos y Canadá. A lo largo de 20 y tantos años de libre comercio no hemos tenido este proceso de convergencia de los salarios, y lo que hemos tenido en los últimos tiempos es efectivamente una presión por parte de los sectores progresistas de América del Norte diciendo, oiga, México no avanza en salarios, y mantener este, digamos, efecto de atracción por bajos salarios lleva a que los salarios en Canadá y Estados Unidos tienden a la baja. Por tanto, yo creo que sí nos va a ayudar. Las negociaciones se dieron en un marco bilateral, dejando a un lado a Canadá, quien solo después de que se anunció el acuerdo entre México y Estados Unidos, negoció con el país del norte. Para lograr el nuevo acuerdo, México debió realizar una serie de cambios en sus leyes, destacando la legislación secundaria en materia laboral. Estados Unidos y Canadá tenían un interés muy importante de que en México se respetaran los derechos laborales de los trabajadores. También eso está incorporado en el nuevo tratado. A veces el candil de la calle sirve para iluminar la casa, y si efectivamente esto ayuda para que los salarios en nuestro país crezcan y la competitividad nacional se dé por razones diferentes, a estar pagando menos de 2 salarios mínimos al 52% de la PEA, yo creo que habremos dado un gran paso. El criterio en el caso del TEMEC cambió respecto al sector automotriz. Y esto fue lo que causó un poco de resquemor en el medio mexicano, incluso en especial en ciertos sectores, porque se dijo que ahora la regla de origen, este concepto se iba a aplicar al sector automotriz, pero también iba a ir ligado con cuestiones laborales. Es decir, que yo tengo que establecer que aun cuando los 3 países participen, por ejemplo, en la fabricación de un auto, también debo de tomar en cuenta la participación de la mano de obra, qué porcentaje de la participación de mano de obra mexicana va a quedar integrada en ese auto. Entonces, digamos que ese punto nodal fue lo que llevó a mucha crítica y obviamente a un punto ríspido en las negociaciones entre los 3 países. Y creo que muchos han escuchado que actualmente lo que se está comentando en México es lo de la reforma laboral. El estandarizar, el tener un salario mínimo que pudiera garantizar a la población en general, el tener los mínimos ingresos, pues por lo menos para subsistir. Este criterio se llevó incluso en las negociaciones porque había presión de los distintos sectores sindicalizados tanto en Canadá como en Estados Unidos, porque sabían que si quedaba un TLC tal cual como el que teníamos de hace 25 años, pues generalmente todas las empresas vienen a México porque saben que la mano de obra es barata y que los salarios son bajos en nuestro país. Es un acuerdo increíble para ambas partes. Lo más importante es que es un tratado increíble para los trabajadores y los ciudadanos de ambos países. Luego de la aprobación por parte del Congreso mexicano y para que el nuevo tratado comercial entre en vigor, deberá también ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos y el Parlamento de Canadá. El procedimiento en Canadá es más tardado, incluso el de estadounidense. En estos momentos en Canadá, de hecho, van a entrar en vacaciones. Las vacaciones se reanudan y las actividades se reanudan propiamente en septiembre, el 16 de septiembre. Entonces estamos hablando de que tenemos cerca de 2 meses en un impasse donde la Cámara de los Comunes lo que va a hacer es que van a tratar de ver que la ley de implementación, que es lo que se está negociando, quede acorde con los estándares que ellos exigieron previamente en las mesas de negociación. Entonces ahorita lo que se está procurando tanto en Estados Unidos como en México es precisamente ver que la gente que esté haciendo el lobbying en estos lugares pues precisamente quede satisfecha con lo que están haciendo sus pares. Por el lado de Estados Unidos estamos en esta coyuntura del tema migratorio y del tema electoral por lo siguiente. Actualmente está en revisión en la Cámara de Representantes cada uno de los capítulos del TEMEC cuando se supone que eso no tiene que ser así. A lo que se tienen que abocar es también a una ley de implementación del TEMEC,
El problema, como comenté, tiene que ver con la cuestión electoral. No quieren aprobar a rajatabla, así de la noche a la mañana, un tratado que implicaría un triunfo para Donald Trump. Si los demócratas no logran obtener un beneficio respecto al TEMEC, pues obviamente todo eso va a estar estancado. ¿Usted cree que es bonito traerse un niño uno aguantar hambre, frío, calores? La necesidad que nosotros hemos pasado para llegar aquí, que los agarren. El TLC o el Tratado de Libre Comercio no debe de ser visto o considerado como una panacea que va a solucionar todos los problemas del país, ¿no? Tenemos todavía muchos rezagos, más de la mitad de la población está en condiciones de pobreza, y lo mismo vemos en el empleo informal, ¿no? El 60% de la fuerza laboral tiene un empleo en el sector informal. Vemos una desigualdad enorme. Ganamos pues quedarnos como estábamos, es decir, no veo grandes diferencias entre el Telecán que se firmó en los 90s y el TEMEC que ahora ha sido aprobado por el Congreso mexicano. Vamos a ver lo que ocurre en Estados Unidos, pero ganamos eso, que para México, ya lo hemos visto, es absolutamente fundamental. Y cuando digo fundamental, pues claramente el presidente dijo que el interés nacional mexicano estaba en mantener el libre comercio. Estamos de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos y con Canadá. Estamos apostando, estamos decidiendo por el libre comercio. No tenemos ninguna duda. Y yo creo que dimos un paso atrás, ¿no? En el sentido proteccionista en Estados Unidos, pero eso yo lo resumiría de que hay que celebrar el nuevo TEMEC. No hay que celebrarlo. Nos salvamos de una guerra comercial con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Pues fueron buenos los resultados. Lo mejor es de que no entran en vigor esos aranceles. Necesitamos un trabajo honrado, en nuestro país no hay trabajo, no hay ayuda del gobierno tampoco. Al que no vende droga, se le inyectan y así lo matan. Entonces déjenos ayudarlos. Por eso le digo para que no nos mientan, no juegue con nosotros. Les invito a que suban de la manera más respetuosa y tranquila. Yo quiero felicitar a los mexicanos porque son tan acogedores con los migrantes. Que Dios se los pague. I want to thank Mexico. They put 6,000 people at the border. Nuestro problema es que el presidente de los Estados Unidos ahora nos usa como su arma arrojadiza en contra de los demócratas. Mire, México me ayuda con la crisis migratoria y ustedes no. México avanza en el TEMEC y ustedes ponen trabas. Por tanto, pues ellos pueden decir, ¿sabe qué? Si usted se va a poner para su campaña el traje de que sometió a México con el tema migratorio y que además les arrancó el TEMEC, que él dice que es el mejor tratado de la historia, diciendo que el anterior era el peor de la historia. La verdad es que es una más de la larga serie de mentiras. Ni era el peor tratado de la historia el Telecán, porque este es tarín marín lo mismo, ni el TEMEC, que es punto menos que la maravilla que él dice. Pero claro, él lo que quiere es lucirse y decir, miren nada más lo que he conseguido para mi pueblo. El tema electoral pues va a estar oscureciendo todo esto porque nadie va a querer acreditarle a Trump la negociación de un tratado de este tamaño. Lo que todo el mundo va a querer en Estados Unidos es precisamente evidenciar sus grandes errores, ¿no? Y entre todo, pues los perjudicados seríamos los mexicanos, porque aun cuando nosotros ya tenemos la aprobación del Senado, pues hay que esperarnos a que los demás emitan su respectiva aprobación y hasta entonces está facultado el jefe del Ejecutivo para emitir su ratificación. Todo esto está en stand-by, entonces lo que hay que tener en cuenta es que lo que sigue vigente es el Telecán. Aunque les cueste, sigue vigente.
Senado de la República ratificó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Esto es un avance importantísimo. México es el primer país en terminar con este proceso de aprobación del tratado.